Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas le toque ver o usted decida ver este video. Bienvenido a esta plática para hablar sobre el arrepentimiento y la gracia de Dios. Qué bueno es estar aquí y así quiero invitarles también a orar, que el Señor nos ayude y nos haga entender y nos ayude también para poder compartir con otros sobre este tema. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Hoy te amamos, te bendecimos, Señor, y rogamos de tu gracia, de tu sabiduría sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, cuando tengamos que compartir con alguien y tener estas herramientas, Señor, al alcance para hablar de ti y tratar de dejar claro el mensaje que tú quieres que la gente conozca de ti. Amén. Muy bien, hermanos, pues hablar del arrepentimiento y hablar de la gracia, pues aunque son temas separados y diferentes y extensísimos cada uno de ellos, pues quiero hablar del arrepentimiento como aquello que significa la disposición de volverse al origen. Y Dios nos hizo a nosotros, entonces significa volvernos a Dios. Este es un cambio de mente y corazón para apartarse del mal, del egoísmo y del pecado. En Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, hallamos este dato en relación al pecado del hombre, cuando dice esta porción de esta manera, que Dios le dijo al hombre: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la consecuencia, hermanos, de la desobediencia del hombre. Todo esto, decir con dolor comerás el pan todos los días, decir con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, es hablar de que nunca será gratis que nosotros comamos. O arriesgas la vida o tienes que sufrir para poder llevarte el pan a la boca. Esta es una consecuencia. Otra de ellas es: espinos y cardos producirá la tierra. Donde quiera que nosotros vayamos vamos a encontrar espinas. Aún en lo que nosotros mismos sembramos para cultivar y domesticar, aún así hay espinas en todos lados. Esta es la consecuencia de la desobediencia del hombre por comer del árbol que Dios le dijo que no comiera. En Zacarías capítulo 1, versículo 3, Dios le dice al profeta Zacarías: diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dos veces volverse. Y Dios mismo volverse al hombre. Esto es una invitación de la mejor manera. San Marcos capítulo 1, versículo 15 nos dice que Jesús habló diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego San Mateo capítulo 4, versículo 17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, podemos entender que el primer paso que debemos dar como seres humanos para volvernos a Dios, al origen de donde fuimos tomados, es el arrepentimiento. Eso significa que nosotros hemos tomado un rumbo equivocado y que debemos volvernos a Dios. Hay una parábola que Jesús narró en San Lucas capítulo 15, desde los versículos 11 al 32, cuando habló del hijo pródigo. Después de hablar de dos parábolas muy relacionadas, dice que también les dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que el padre les repartió los bienes. Y decir les repartió quiere decir que a los dos les repartió por igual. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor
se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? El criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hacerle por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, le dijo el padre: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia entonces nos habla, como ya lo ha notado, de tres personajes: un padre misericordioso, un hijo rebelde y un hermano celoso. Y esta parábola nos da una lección de arrepentimiento y gracia. El verdadero arrepentimiento requiere un proceso, según el Señor lo relata aquí en esta lectura que hemos tomado. Lo voy a mencionar en 4 aspectos. El primero: el hijo pródigo volvió en sí. En otras palabras, se dio cuenta de su realidad. Supo que tenía un grave problema. ¿Cuál era su problema? Como judío, estar apacentando cerdos era algo abominable, algo demasiado malo para él. Era podríamos decirlo, un pecado. Estaba contaminado. El olor se había seguramente impregnado en su ropa. Sus pies, sus manos, se mancharon muchas veces con el excremento de los cerdos, con el orín de los cerdos. Imagine usted el ruido de los animales, el olor, la situación que él vivía allí, y quién sabe con qué salario estaría. El asunto es que había hambre y había necesidad, y cuando hay necesidad, no importa cuánto ganes, lo que quieres es trabajar y lograr alimentarte. Pero él ni eso tenía, porque deseaba comer de las algarrobas que le daba él mismo a los marranos, pero nadie se las daba. Y obviamente una algarroba que ya había trompeado un marrano, pues no era el caso que él la pudiera tomar, ¿verdad? Tampoco. Muy bien, él se dio cuenta que tenía un grave problema. No tenía familia, él renunció a su familia, se alejó de la familia. No podía tener atenciones de hijo, porque él pidió la parte que le correspondía y habiéndola reunido, se marchó con ella.
Él no podía pensar como mínimo en que su padre quisiera recibirlo, porque él mismo había escogido irse allá, apartarse. Es el mismo caso cuando nosotros nos alejamos de Dios, sin volvernos a Él. ¿Cómo esperamos que Él extienda su mano y nos tome? La salvación no es por obligación, no nos obliga a Dios a ser salvos. La salvación es algo que tú tienes que buscar. El Señor ya pagó por ella, diciendo, consumado es. Muy bien. Entonces diríamos que el hijo pródigo, en primer lugar, hizo algo, volvió en sí. Y luego se dio cuenta de su realidad. Nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad y el problema en que estamos cuando vivimos lejos de Dios. Segundo punto, elaboró un plan para volver a casa. ¿Qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre. Él preparó también a sí mismo un argumento. En este segundo punto, él preparó un argumento y le diré, he pecado contra el cielo. Él pensó, planeó cómo llegar e introducirse a su padre. Él está pensando en cómo resarcir el daño que él mismo había hecho, que él mismo se había causado. Y, en tercer lugar, no todo se quedó así en planes. Actuó, emprendió el camino de regreso a casa y levantándose, regresó a su casa. No bastó con ser consciente del problema, no bastó con hacer argumentos. Le puso pies al pensamiento, a la decisión. Unió, en otras palabras, la acción al pensamiento. Y se fue y llegó con su padre y le expresó precisamente, eso nos dice el texto, lo que él había planeado decirle. En cuarto lugar, la disposición de este hombre fue a restituir el daño, solicitar el trato de un jornalero para sujetarse a las reglas del Padre. Bien, Dios sabe que después de perdonarnos, pues vamos a volver a pecar. Pecaremos, pero por eso tenemos un mediador. Así que al fin de cada día debemos volvernos al Padre por medio de Jesús. Si alguien dice que no ha pecado, miente. Pero si confesamos nuestros pecados, nos dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El padre del hijo pródigo mató el mejor becerro para recibir a su hijo. Pero ¿sabes qué? Dios dejó morir a su propio hijo para recibirte en sus brazos de nuevo. Y hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que ya somos creyentes. ¿Se entiende lo que es el arrepentimiento de esa manera? Espero que sí. Bueno, ¿qué es la gracia? En Génesis capítulo 6, versículo 8, encontramos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la primera vez que se menciona la palabra gracia en las Escrituras. En este caso, fue la aprobación de Dios. Pero no todos los seres humanos somos aprobados por Dios, ¿eh? Decir que la salvación es por gracia es hablar de un favor que nosotros no merecemos, un regalo de Dios. Los hombres se habían corrompido. Sí, eso encontramos en los primeros capítulos ahí, antes de este capítulo 6 del libro de Génesis. Dice que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Pero Noé fue justo, recto, temeroso de Dios. Así que él halló gracia delante de Dios. Pero cuando Dios, a pesar de no hallar gracia delante de él, a pesar de que Dios no aprueba nuestro caminar, gracia se convierte en un favor de Dios hacia nosotros, un favor que nosotros no merecíamos. Dios quiere darte un lugar junto a Él. Desea recibirte, darte un vestido nuevo, hacerte un banquete de bienvenida, darte lugar en su casa y distinguirte como hijo. Si regresas al Padre tendrás que someterte entonces también a sus reglas. Si te arrepientes, hallarás perdón. Esto es volver a casa. Si no lo haces, te perderás el banquete, la recepción del Padre, el anillo y el vestido nuevo.
Nada de esto merecemos. Si vivimos lejos de Dios, tú lo sabes bien. No es suficiente saber que el Padre te espera. Tienes que volverte a Dios y caminar hacia Él. Si el hijo pródigo no hubiera hecho esto, él se hubiera perdido el banquete, el vestido, el anillo, el ser parte de la familia de nuevo. Tuvo que dejar el rumbo equivocado que le quitó todo lo que él tenía. Pues lo que nos dice este pasaje, al decir que les dice que busquen un vestido y lo vistan, es porque la ropa que traía, por principio de cuentas, apestaba. Y seguramente no era una ropa decente ya, era algo, eran harapos. Decir que le pusieran calzado en sus pies es porque las sandalias que él traía ya no estaban buenas. Decir que le pusieran anillo es porque aquel hijo que una vez tenía un rango familiar, ahora lo había perdido, ya no lo tenía. Porque él debió haber vendido hasta el anillo que lo distinguía como hijo de una familia importante. El hijo pródigo sabía que no era digno de ser llamado hijo. Esto lo reconoció él para empezar, para principio de cuentas. Tuvo que estar dispuesto a convertirse en jornalero y así restituir, al menos para el Padre, su falta. Fue la forma en la que él lo hizo, emprendiendo el camino de regreso a casa. Someterse a las reglas del Padre para vivir como un jornalero. Muy bien, en conclusión, San Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, Jesús, recordando partes del Antiguo Testamento, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos claman así en su angustia, si están enfermos, Dios mío, pero no hacen lo que Dios quiere. Malaquías 1:6 dice Dios en un reclamo, en una queja contra nosotros, contra la humanidad. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo, Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, oh hijos de Israel. Bueno, el hijo cuanto más merece la muerte. San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Santiago nos aconseja que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Arrepentirse no solo es tristeza o remordimiento por el pecado. No, no, amigo, no, hermano. Hay que restituir la situación con Dios. Jesús pagó por tus pecados, pero tú debes creer y vivir conforme a su voluntad. Debes tomar la decisión de dejar el pecado y las cosas del mundo. No hay salvación ni reconciliación sin arrepentimiento. Vuélvete a Dios y Él tendrá de ti misericordia. Dejo contigo esta palabra. Medítala, considérala, compártela y vivamos para Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias por la atención prestada y gracias, Señor, por el tiempo dedicado, sacrificado a ello en el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga.